Gloria a Cristo Jesús. Abran 1 Corintios capítulo 10, verso, mi amados hermanos, 15 en adelante, y me dicen con un amén cuando lo tengan. Gloria a Cristo. Nos ponemos sobre vuestros pies en reverencia a Dios vivo, todo de pie, mi amados hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios. Los niños chiquitos, las chiquitas se van con la hermana Guille, mi amados hermanos. Gloria a Cristo. Todo aquí en la palabra. Se acaban los paseos, se acaban las caminadas y vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, verso 15 en adelante. Voy a dar lectura a la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice, amén. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel, según la carne, lo que come de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Una pregunta. Aleluya. Dígale a tu hermano que está al lado suyo, a su hermana, a su izquierda, ¿somos más fuertes que Dios? Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te pido, Dios mío, que seas tú tomándose el control de esta palabra, que me ayude a compartirla, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, que penetre, que instruya en cada corazón, Señor, con el propósito de prepararnos, de seguirnos preparando como un pueblo santo, un pueblo, Señor, que esté en tu presencia cuando suene la trompeta. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, tomas el control de los aires, tomas el control de cada niño, de cada adulto, Señor. Reprendemos toda pereza, todo sueño, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Cristo, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Seguimos alabando a Dios en este lugar, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Cuando meditamos la palabra de Dios, que es la tercera parte, con la ayuda del Señor, de Jesús y los demonios, mis amados hermanos. Hoy cerramos este tema para la gloria de Dios, porque si usted me pregunta, pastor, ¿por qué dice que Jesús y los demonios? Porque la Biblia, mis amados hermanos, está llena de advertencia, y la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que dice la palabra que estuvimos compartiendo el día martes, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Amén. ¿Qué significa eso? Que cada persona, mis amados hermanos, que vive una vida sin Cristo, que vive una vida apartada del Señor, cada persona que anda pecando, mis amados hermanos, vive una vida en pecado, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que tiene un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco. ¿Puedes entender eso? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es cuando aquella persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Es cuando lo acepta, mi amados hermanos, dice, yo te acepto, te recibo como Señor y Salvador. Cuando aquella persona reconoce que apartado de Dios está perdido. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Cristo. Cuando esa persona reconoce, mi amados hermanos, que necesita ser lavado, ser limpiado, entonces cuando él confiesa a Jesús por sus labios, dice: Señor Jesús, te acepto, te recibo como Señor y Salvador personal. Reconozco que soy pecador. Cuando el hombre hace eso, sale el espíritu inmundo. Dice la Biblia que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Santo es el Señor, pero siempre anda diciendo, dice la palabra de Dios, entonces diciendo: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Dice la palabra de Dios, este amiguito, después que salió, cuando aquel amiguito que había aceptado a Cristo en su corazón, volvió a repetir su necedad. Volvió a andar la vida que andaba en el viejo hombre, volvió a mentir, volvió a pecar, volvió hasta a lo mejor a robar, volvió a andar en el pecado. Todo lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada, mis amados hermanos, dice la Biblia que le está abriendo, que es la puerta al espíritu inmundo nuevamente en su vida, mis amados hermanos, a los demonios, está abriéndole otra vez en su vida. Mi amados hermanos, y dice la palabra, cuando aquel espíritu inmundo vuelve, mira su casa bien barrida, adornada, todo en orden, mi amados hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando entra en nuestro corazón, entra con un propósito para limpiarnos, para santificarnos. Quita toda inmundicia, mi amado, nos santifica, porque así es nuestro Dios, un Cristo de poder, un Dios que es Dios santo, 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 mi amados hermanos. Así es nuestro Dios, 3 veces santo. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor, y ahí donde habita Él, mi amados hermanos, tiene que haber santidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué significa? Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ahora pasamos a ser más que hijos de Dios, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Escucha esto. Y todo aquel que es templo y morada del Espíritu Santo tiene que estar en santidad. Una santidad interna y santidad externa también. Testificar que realmente tiene al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Si hay una persona que aún anda en el pecado, dice que tiene a Cristo todavía, al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu Santo todavía. Si su vida no testifica a Cristo, si su vida no testifica la santidad de Dios, mis amados hermanos, está la respuesta. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor, porque usted y yo ya no somos cualquier cosa. La Biblia dice: os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Por si ustedes lo quieren apuntar con la ayuda del Señor. En cuál está en vosotros, en cuál tenéis a Dios y que no soy vuestro, o sea, no es tuyo. Cuando tú ya aceptas al Señor, ahora pasa a ser pertenencia de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con precio de sangre, mis amados hermanos. Por tanto, tenemos que glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:20. ¿Puedes entender cómo la palabra misma habla, mis amados hermanos? Gloria a Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, santo es el Señor. Y aquí esta palabra meditaba, mis amados hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis amados hermanos? Cuando medito aquí en Corintios capítulo 10:20. Dice la palabra que antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque ya un pueblo de Dios ya marca la diferencia, mis amados hermanos. Los que han recibido al Señor Jesús ya no practican la costumbre del mundo, mis amados hermanos. Ya no practican su pecado, ya no practican la idolatría, ya no practican todo lo que hacían el viejo hombre: chisme, pleito, contienda, andar robando, tantas cosas, mis amados hermanos, o adorando ídolos. Ya no practican. ¿Por qué? Porque han sido comprados con precio de sangre, que es la sangre de Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque todos los ídolos, dice la palabra de Dios, tienen demonios. Escucha esto.
Tiene demonio que cautiva a la gente, mi amados hermanos. Hacerle creer a la gente, mi amados hermanos, que le puede hacer un milagro, que lo puede sanar, que lo puede limpiar. Y todos son pura mentira del diablo. Escucha esto. El diablo es el padre de la mentira, dice el Señor en su palabra, Juan 8:44. Mismo Jesús lo dijo, mi amados hermanos. Es el padre de la mentira. Puedes entender cómo tiene engañada a mucha gente, mi amados hermanos. Por eso nosotros cuando predicamos aquí, mi amados hermanos, a muchos amigos a lo mejor se enojarán. Amo a los amigos católicos, por eso les predico la verdad, para que venga la verdad, a la luz verdadera que es en Cristo Jesús. Para que ya no sigan adorando ídolo, mi amado, ser muñeco hecho por mano de hombre, que tienen pie, mano andan, mano palpan, ojo, mano ven, boca, mano hablan, mi amado, se llama lengua tiene, pero no hay aliento en su garganta, dice la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo Salmo 115, Salmo 135, mi amados hermanos, que semejante a ellos son cualquiera que confía en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Ahora puedes entender, mi amados hermanos, por qué la Biblia siempre nos advierte conforme la palabra. La Biblia dice que los demonios, mi amados hermanos, están en los ídolos también. Que Dios los reprenda, mi amados hermanos. La misma palabra dice: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, dice la palabra. Santo es el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo habla aquí, mis amados hermanos, aleluya. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huye de la idolatría, dice la palabra de Dios. Huye. Como sensato hablo, como persona buena hablo, como persona en su buen juicio hablo, como persona con prudencia hablo, como persona con madurez hablo, decía el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Él mismo lo está diciendo, como sensato hablo, como una persona que está en sus cinco sentidos, decimos una palabra, mis amados hermanos. Pero ahora estamos hablando con el sentido del Espíritu Santo. Santo es el Señor, advirtiendo siempre. Por eso el apóstol Pablo decía: juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Como preguntando, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo en Cristo, así como estamos reunidos, mis amados hermanos, somos miembros de la iglesia local, pero nos componemos un solo cuerpo que es en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Por todo, dice la Biblia, mis amados hermanos, participamos de aquel mismo pan. Mirar Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Una advertencia nos dice la palabra de Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. ¿Cuántos están aquí? Así, si alguien te diga yo soy cristiano, anda practicando la cosa que hacen los gentiles, mis amados hermanos, entonces no hay evidencia que ahí permanece el Espíritu Santo en esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántas personas por ahí por el mundo el 25, mi amado, fornicaron espiritualmente? ¿Cuántas personas el 25 fornicaron espiritualmente con el mundo, mis amados hermanos? La Navidad, dice mi amados hermanos, un ejemplo. Navidad. Cristo no nos llama a festejar tal cosa, mis amados hermanos. Cristo no nos llama a festejar tal nacimiento. ¿Por qué, mis amados hermanos? Él se hizo carne aquí en la tierra, pero en realidad Él no nació aquí. El Dios no nació de una mujer. Dios ya estaba en el cielo. Él vino a hacerse hombre, se hizo carne, mis amados hermanos. Él no nos manda la palabra, mis amados hermanos, a festejar su nacimiento, porque Él es el principio y el fin. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Juan capítulo 1, mis amados hermanos. El verbo hecho carne es Dios. Él es el principio, mis amados hermanos, de la creación. ¿Cuántos lo creen? Y Cristo no nos manda a festejar su nacimiento. Lo que Cristo nos ordena que hagamos hasta su venida, lo que vamos a hacer en unos momentos, la Santa Cena.
Santo es el Señor. Eso sí lo dice la palabra, que lo hagamos como cristianos. Porque cuando hacemos eso, anunciamos al Señor Jesús, anunciamos su venida. Y aquí lo estamos esperando, mis amados hermanos, en este lugar. Que a un pueblo que aún cree en Él, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Si usted quiere seguir escudriñando este tema, usted puede seguir escudriñándolo, mis amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, cuando la Biblia habla de los ídolos, mis amados hermanos, que tienen demonios, lea todo el capítulo. 1 Corintios capítulo 8 dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice la palabra de Dios. Todos tenemos conocimiento si estamos en la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque aquí está la palabra de Dios, mis amados hermanos, lo que nos habla, nos advierte, mis amados hermanos. La palabra siempre nos advierte para que vivamos una vida en alerta, una vida en obediencia a Dios vivo, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Pero si estamos en Cristo, ya lo hemos recibido como Señor y Salvador, mis amados hermanos, ya nunca más sacrificaremos a los demonios. Escucha esto, ya no, mis amados hermanos, porque ya marcamos una diferencia, mis amados hermanos, así como dice Levítico 17:7, mis amados hermanos, y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, un mandamiento de Dios. Levítico 17:7. Ya nunca más lo vas a hacer, pues si has sido comprado por la sangre de Cristo. Si Cristo te salvó, si Cristo entró en tu corazón, ya nunca más vas a hacer lo que practican los gentiles en su idolatría, adorando al mismo diablo, mi amados hermanos. Ya no, que Dios lo reprenda. Vas a marcar una diferencia, mi amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Cristo, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios lo dice, mis amados hermanos. Ya no vamos a ser partícipes de tal semejante, mis amados hermanos. Ahora entiende usted, mis amados hermanos, por qué decíamos al principio, cuando una persona anda pecando, anda en rebeldía, anda todavía repitiendo su necedad, mis amados hermanos, ese amiguito le está abriendo la puerta a los demonios. Y cuando va a volver el demonio, no va a volver solo, va a volver con 7 peores que él, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. 7 peores que él, ¿puedes entender? ¿Cuánto dicen amén? Mateo 12:43 al 45, mis amados hermanos, dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, porque el Espíritu Santo limpia, santifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron a Cristo? Aquel día que recibieron al Señor. ¿Cómo era su vida antes? Póngase a imaginar, mis amados hermanos, a pensar cómo era su vida antes de recibir a Cristo. Fumaba, tomaba, era mal hablado, era a lo mejor hasta adúltero, fornicario, idólatra a lo mejor, chismoso a lo mejor, ladrón. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, no respetaba. Cuando usted recibió a Cristo, hubo un cambio en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un cambio en mi vida, mis amados hermanos, cuando recibí a Cristo. Yo lo puedo decir y soy testigo, mis amados hermanos, como veo en la vida de muchas almas que están aquí, porque servimos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, que tiene el poder de limpiar a aquel más vil pecador, mis amados hermanos. Aleluya. Cristo lo limpia, lo santifica, lo purifica, porque hay poder en su sangre, mis amados hermanos. Dice la palabra que agarra su pecado, lo sepulta a las más profundidades del mar, mis amados hermanos. Así el Señor hace con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor. Pero a veces hay personas que le gustan bucear. ¿Cuántos conocen los buceadores? Anda buceando el pecado. Oh, por aquí está. Oh, no es mío. A veces hasta se equivocan de pecado. Anda haciéndole de buceadores, buscando el pecado, mis amados hermanos. Cuando Cristo ya lo sepultó en la más profundidad del mar, dice la palabra de Dios. Y cuando la persona empieza a bucear su pecado, mis amados hermanos, lo anda buscando en el mar, entonces están abriendo la puerta al espíritu inmundo nuevamente de su vida. La Biblia dice, pero dice la palabra, cuando vuelve aquel espíritu inmundo, va por otros 7 peores que él, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Peores, dice la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, el estado de aquella persona llega a ser peor que el primero, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Y así pasará con esta mala generación. Termina el versículo 45. Mis amados hermanos,
Santo es el Señor, la palabra nos advierte, mis amados hermanos. ¿Cuánto lo creen? Si Cristo ya nos limpió, ya nos lavó, mis amados hermanos, aleluya, hay que vivir una vida que quiere Cristo que vivamos. Que marquemos la diferencia, que tengamos sabor a cristiano, sabor a Cristo, mis amados hermanos, que alumbremos en la oscuridad, dice la palabra de Dios, porque usted y yo, mis amados hermanos, que permanecemos en Cristo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que la sal sin sabor será pisoteada por los hombres, mis amados hermanos. Puedes entender que la sal sin sabor no hace nada. ¿Para qué vas a echar sal a tu comida si no cambia, si no va a estar salada la comida? ¿Para qué sirve? No sirve para nada, mis amados hermanos. Y el cristiano así es. El cristiano tiene que dar sabor a Cristo. Tiene que alumbrar la luz de Cristo en su vida, mis amados hermanos. Santo es el Señor, porque han sido comprados con precio de sangre, dice la palabra de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Por eso la palabra nos enseña, mis amados hermanos, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, dice la palabra de Dios. No podéis. No podemos, mis amados hermanos. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Aleluya, que no podemos ser partícipes, servir a dos señores, mis amados hermanos, al mismo tiempo. No podemos, dice la palabra de Dios. Aunque hay mucha gente que hacen eso. De aquí beben, de aquí también beben, los dos lados están bebiendo, mis amados hermanos. Beben de la mesa del Señor y beben de la mesa de los demonios. Comen de la mesa del Señor y comen de la mesa de los demonios. A esa persona, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, si no se arrepiente, juego en el infierno le espera. ¿Cuántos están aquí? Juego en el infierno le espera, dice la palabra de Dios. No porque el pastor está condenando, la Biblia lo dice, mis amados hermanos. No podéis beber de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos adorar a Dios al mismo tiempo y al mismo tiempo estamos sirviendo al mismo diablo, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si la gente entendiera qué significa realmente, mis amados hermanos, comer de la mesa del Señor? Servir a Dios, tomar la Santa Cena, mis amados hermanos. Un ejemplo, por decir la Iglesia Católica. Toma, mis amados hermanos, esa galletita, lo toma ellos, mis amados hermanos, que dice que cada vez que comen ellos están comiendo la carne del Señor, verdaderamente, mis amados hermanos, y sigue viviendo la vida descarriada, misma vida en pecado, anda de borracho, de adúltero, de fornicario, de todo, de mal hablado, de maldiciente. Entonces, ¿qué carne comen? Carne de demonio. ¿Puedes entender? Porque cuando una persona, mis amados hermanos, se entrega a Dios, va a marcar una diferencia en su vida, mis amados hermanos. Va a haber cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Nadie. Aquello que permanece en el Señor tiene que decidir. No tiene que ser frío un rato y luego trae caliente. No, mis amados hermanos, esa persona Dios lo nombra tibio, mis amados hermanos. Y al tibio serán vomitados de la boca de Dios, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:15, mis amados hermanos, en adelante cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Cuando leemos esta palabra, mis amados hermanos, ahora usted puede entender por qué la palabra es tan profunda, mis amados hermanos, y fuerte. Y mucha gente a lo mejor hasta se molesta con este mensaje, que se enoje el diablo, pero es la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. Y los que se oponen a la palabra de Dios, el enemigo, mis amados hermanos, junto con sus demonios, es lo que se molestan con la palabra de Dios, porque no quieren que las almas se salven, mis amados hermanos. Él quiere mantener a mucha gente todavía engañado, haciéndole saber que así como vive van a ir al cielo, cuando en realidad la palabra dice lo contrario. La palabra dice, mis amados hermanos, que aquel que ha recibido a Cristo tiene que vivir una vida en santidad, una vida en obediencia al Dios vivo, mis amados hermanos, en ya no ser partícipe, mis amados hermanos, con los demonios, con la cosa que sacrifican los gentiles. Tiene que marcar una diferencia, porque de lo contrario van a provocar a celo al Santo de Israel, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Santo es tu nombre.
Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, a lo mejor muchos de nosotros practicamos eso, hicimos cosas que a Dios no le agrada. ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos? Porque no teníamos conocimiento de Dios. Pero cuando se nos predicó esta gran verdad, ya empezamos a vivir una vida que le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia misma lo dice. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 8 en adelante, cuando leemos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Pero la gran tristeza que me da, mis amados hermanos, cuando predicamos esta palabra, que hay personas, mis amados hermanos, que ni así se quieren arrepentir, buscar de Dios, humillarse ante su presencia, mis amados hermanos. Muchas personas quieren seguir adorando a los ídolos, aún a los demonios, mis amados hermanos, así como dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Apocalipsis 9:20 en adelante, cuando leemos la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, dice la palabra de Dios. ¿Puedes entender? Apocalipsis 9:20 lo dice la palabra de Dios, lo dice la Sagrada Escritura, mis amados hermanos. Si usted se ha preguntado por qué el pastor Marcelino habla con tanta seguridad, ¿por qué? Porque lo dice aquí en la palabra de Dios. Lo hablo con seguridad porque aquí está escrito, mis amados hermanos. No porque me lo dijeron o me lo inventaron. No, lo dice la palabra de Dios. Que podemos ver, mis amados hermanos, en esta pandemia que le decimos. No le digo pandemia porque todo fue maquinado, mis amados hermanos. Todo esto, mis amados hermanos, esta pandemia, mucha gente, mis amados hermanos, aún puede andar en pie, no se ha enfermado, pero aún sigue todavía descarriado. Aún sigue viviendo una vida en pecado. Aún sigue a lo mejor, mis amados hermanos, adorando ídolos. En vez que se postraran a los pies de Cristo, le dieran la gloria, la gracia, mis amados hermanos, que Dios ha tenido misericordia de ellos. Porque Dios mismo sabe que si esa persona parte de este mundo, mis amados hermanos, sin la salvación de su alma, al cielo no va. Santo es el Señor. No que la imagen lo ha salvado, no, sino Dios por su misericordia están dando tiempo que procedan al arrepentimiento. Porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro capítulo 3, mis amados hermanos, santo es el Señor. No quiere que ninguno se pierda, mis amados hermanos. No que la imagen le ha dado vida, le ha dado un milagro. No, mis amados hermanos, porque no hacen milagro. Engaña a mucha gente cuando están aquí. Si usted ha escuchado, mucha gente dice, no, aquí estoy todavía, vivito todavía, dice mucha gente. No me ha pasado nada. Hemos escuchado muchas veces también cuando predicamos, le decimos a la gente, amigo, ponte a cuenta con Cristo. Amigo, arrepiéntete que el Señor viene por su iglesia. Dice, desde que estaba morrito, dicen que Cristo viene y hasta la fecha no ha venido. Le digo, cabezón, ¿sabe por qué no ha venido? Porque no te has arrepentido. Y Dios te está esperando que te arrepientas, que te salve para que no te pierdas en el infierno. Por eso Dios te está dando tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Mis amados hermanos, porque su palabra así lo dice, amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. Así usted va a mirar personas, mis amados hermanos, ni así se van a arrepentir, ni así van a dejar de adorar a los demonios, ni a su imagen de oro, plata, de bronce, de piedra o de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Quiénes son esos? Los ídolos, los muñequitos. Dice la gente, esos no son ídolos, los ídolos son, ya no haya ni que inventar la gente. Cuando la Biblia menciona también imagen, ya no haya ni que inventar, mis amados hermanos. Tienen pie, no andan, mano, no palpan, ojos, no ven, orejas, no oyen, boca, mano, hablan, porque no hay aliento en su garganta, dice la palabra de Dios. Hay personas que así van a estar como dice la Biblia, mis amados hermanos, porque esa persona ya, mis amados hermanos, como quien dice, ya perdieron toda sensibilidad. Mis amados hermanos, ya no hay sensibilidad en ellos.
El Espíritu Santo le está provocando, pero como se han deleitado en el pecado, y cuando una persona se deleita en el pecado, pierde la sensibilidad, dice la palabra de Dios. Hablaba en la semana un ejemplo, mis amados hermanos, que se vuelven calludos, se vuelven duros, así el cuero como el marrano. Ponía ejemplo del marrano viejo que matamos allá en el pueblo. Por más que le picamos con el cuchillo bien picudo, afilado, no entraba, mis amados hermanos, porque estaba bien viejo el marrano. Hay personas que se vuelven así. Aquí está la respuesta. Apocalipsis 9:20, mis amados hermanos, que van a mirar que Dios está hablando a través de señales. Dios permitió la pandemia, Dios permitió la plaga que hay, mis amados, en diferentes lugares. Se escuchan rumores de guerra, hambre en diferentes lugares, pero hay personas que ni así se quieren proceder al arrepentimiento, mis amados hermanos. Pero si usted está aquí hoy y escucha esta palabra y algo está pasando con tu vida, o usted, amigo que nos mira en las redes sociales, usted siente que Dios te está hablando, procede al arrepentimiento en la provocación. No endurezca tu corazón, no lo endurezca en la provocación, dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre está provocando, siempre está hablando, siempre está tocando, diciendo: aquí estoy, déjame entrar en ti, déjame entrar en tu corazón. Si tú ya me sacaste, déjame entrar nuevamente. Él siempre ahí está, mis amados hermanos, pero si andamos en el pecado, se aparta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, se entristece, mis amados hermanos. Santo es el Señor porque es santo. La Biblia lo dice. Efesios 4:30 dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tiene sentimiento, siente el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien anda en desobediencia, anda apartado, se pone triste. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Dios sabe el destino final de esa persona. Mis amados hermanos, si anda en el pecado, dice la palabra de Dios, santo es el Señor Jesús. La Biblia misma dice, mis amados hermanos, cuando estamos en Cristo, tenemos que despojarnos del viejo hombre, desechar todo lo que no le agrada a Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Escucha esto, mis amados hermanos: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice la palabra de Dios. Quítalo de ti, despójalo, dice el Señor, mis amados hermanos. Antes ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Si leemos Efesios, la nueva vida en Cristo, despojarnos, mis amados hermanos, todo odio, pleito, todo rencor, dice la palabra de Dios, todo celo, mis amados hermanos, desecharlo fuera, porque a Dios no le agrada, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Dios no se equivoca, mis amados hermanos. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. El Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, mis amados hermanos. Se pone triste, dice la palabra de Dios. Se pone triste, mis amados hermanos. Y Dios aún sigue hablando. Santo es el Señor Jesús. Cuando el hombre empieza a andar en el pecado, mis amados hermanos, a tener partícipe en la cosa inmunda, mis amados hermanos, que Dios no le agrada, la Biblia dice que aquella persona se pasa a ser enemigo de Dios automáticamente. Escucha esto, la Biblia dice, Santiago 4:4: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios automáticamente. Santo es el Señor. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ese es el punto. Nos anhela celosamente. Dios te quiere completito, celosamente. Dios te cela. Si anda uno fornicando con el mundo, Dios lo cela a esa persona, porque Dios es un Dios celoso, fuerte, dice la palabra de Dios. Mi amados hermanos, que no quiere ver a su iglesia fornicando con el diablo. Escucha esto.
No quiere ver a su iglesia fornicando en el pecado, mis amados hermanos. Dios es un Dios celoso que quiere a sus hijos todo para Él, mis amados hermanos. La adoración para Él. Dios no te quiere a media. Dios no nada más quiere tus pies, tus manos, tus ojos. No, no. Dios te quiere completito. Todo tu ser, espíritu, cuerpo y alma, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Dios quiere a cada uno de nosotros completito, mis amados hermanos. Ahora puedes entender el significado de esta palabra. Porque la Biblia nos advierte que no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, dice la palabra de Dios. Como la respuesta, resoluciendo esta palabra, mis amados hermanos, puede entenderlo. ¿Eres o no eres? Dios te quiere todo o nada. ¿Cuántos dicen amén? Así nos quiere el Señor, cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Su palabra lo dice claramente, mis amados hermanos, porque el Espíritu Santo, el Consolador que el Padre ha enviado, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Jesús lo dijo, Juan 14:26, nos anhela celosamente, mis amados hermanos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviarán en mi nombre, diciendo Jesús, Él os enseñará todas estas cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Por medio del Espíritu Santo, mis amados hermanos, podemos entender esta palabra. Por medio del Espíritu Santo podemos discernir espiritualmente, porque con ese propósito el Padre lo ha enviado, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Con ese propósito está aquí, mis amados hermanos, aleluya. Pero el día que el Señor levante la iglesia, también se va el Espíritu Santo. Escucha esto, se va el Espíritu Santo. Escucha esto, amados hermanos, y ya no convencerá al mundo de sus pecados, porque dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que la gente van a andar errante en par, en tierra, buscando palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios también, mis amados hermanos, que la gente cuando miren venir a Cristo, aquellos que se queden en la gran tribulación, cuando mira a Cristo venir por las nubes como poderoso guerrero, mis amados hermanos, van a decirle a los montes, monte, échate sobre nosotros, que queremos morirnos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que la muerte huirá de ellos. ¿Y por qué mejor la persona no se postra y se arrepiente, mis amados hermanos, y le piden perdón a Dios? Le dicen, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque para aquel entonces ya el Espíritu Santo no estará aquí convenciendo al mundo del pecado. Escucha esto. Ya para entonces ya no estará aquí en la tierra convenciendo al mundo del pecado, porque el que convence es el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y Él siempre está convenciendo. Lo que pasa es que mucho endurece su corazón, mis amados hermanos. La palabra de Dios lo dice. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, mas el Consolador, una referencia a Juan 14:26. El Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Otra referencia, santo es el Señor. Pero cuando venga el Consolador, al quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, en cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, dice la palabra de Dios. Aleluya. Otra referencia, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, llegó en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Dice la palabra de Dios cuando hablamos Hechos capítulo 2 verso 4, mis amados hermanos. Él llegó en el día de Pentecostés, mis amados hermanos, el Espíritu Santo. ¿Puedes entender esta palabra? Cuando el Señor dijo, mis amados hermanos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en los últimos de la tierra, dice la palabra de Dios. Hasta en los últimos de la tierra seremos testigos de Dios, mis amados hermanos. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo llegó?
para que le testifique. Va a entrar en tu vida con propósito para cambiarte. Va a entrar en tu vida para darte poder de testificar al Señor, mis amados hermanos. Porque antes nosotros, a lo mejor en el viejo hombre, éramos cobardes. Claramente, mis amados hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo, somos hombres cobardes. Escucha esto, porque la Biblia dice que el reino de los cielos, solos los valientes los arrebatan, dice la palabra de Dios. Y los cobardes, dice Apocalipsis capítulo 21:8, 21:8 o 22:15 en adelante, dice la palabra de Dios, que solo le espera el juego eterno, mis amados hermanos. A los cobardes, ¿puedes entender esta palabra? Cobarde a no ceder al arrepentimiento, cobarde a no decir no al pecado, cobarde a no decir no puedo porque soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. Aleluya, decirle no al pecado, mis amados hermanos. Pero aquel que dice que no, que es cobarde, que dice, oh, está bien, la carne es débil, no pasa nada, véngase. Le ofrece una cervecita y están, oh, no pasa nada. Se cuidan del pastor, pero de Dios no se cuidan. Se cuidan de los hermanitos, pero de Dios no se cuidan. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, ahí están de cobarde. No, es que la carne es débil, ¿entiende? No, la Biblia dice que la carne es débil si andas en la carne. Escucha esto. Pero si andamos en el Espíritu, mis amados hermanos, vamos a decir no al pecado. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros servimos a un Cristo, mis amados hermanos, que liberta al hombre de todo vicio. Liberta a aquel que anda descarriado, que anda demoniado, mis amados hermanos. Cristo lo hace libre, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cristo nos hace libre, mis amados hermanos, porque su palabra lo dice. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Libre completamente de todas obras infractuosas de las tinieblas, de toda cosa que a Dios no le agrada, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Podemos ser libres, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Santo es el Señor. Y cuando las personas no son libres, mis amados hermanos, muchas de las veces están cautivos. ¿Sabía usted algo lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos? Que cuando una persona está poseída o está endemoniada, también está esclavizado a través de las enfermedades. Porque los espíritus inmundos, mis amados hermanos, dice la Biblia, mis amados hermanos, que tiene a la persona esclava de una enfermedad. Escucha esto. Lucas 13:11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Como quien dice, el espíritu inmundo no solo te esclaviza de vicio, no solo te esclaviza, mi amado, de perversidades, no, sino aún de enfermedad te esclaviza el espíritu inmundo, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? La Biblia lo dice. ¿Cuándo están aquí? Aleluya. ¿Qué significa? Toda aquella persona que anda ya queriéndose sentir, mis amados hermanos, mujer cuando son hombres, o aquel que se quiere sentir hombre cuando es mujer, tiene espíritu inmundo, mis amados hermanos. La Biblia lo dice. O está enfermo a lo mejor porque le dio de entrada pecado en su vida, mis amados hermanos, y no quiere saber de Dios, tiene espíritu inmundo. La Biblia dice, mis amados hermanos, aleluya. Podemos ver, mis amados hermanos, que hay personas que están endemoniadas, mis amados hermanos, y los demonios lo tienen enfermo, mis amados hermanos, con espíritu de enfermedad, dice la palabra de Dios. Otra referencia, Mateo 9:32-33. Mientras salía a ellos, he aquí le trajeron a un mudo, fíjense, al mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa semejante en Israel, dice la palabra de Dios. Hasta hablaba ahora el mudo. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. ¿Puedes entender esta palabra? Mateo 12:22, una referencia. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Está enfermo el mudo, ciego. ¿Qué significa? Cuando una persona, así el enemigo lo quiere tener atada a la persona, mis amados hermanos, porque le ha dado entrada al enemigo en su vida, mis amados hermanos. Pero hoy Cristo quiere romper cadena a todo aquello que están esclavizados por los demonios. Hoy Cristo quiere hacerlo libre. Hoy Cristo quiere libertarlo completamente, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo creen?
Santo es el Señor Jesús. Si aún usted es esclavo de algo, hoy Cristo quiere libertarte completamente. Hoy Cristo quiere hacerte libre. Hoy Cristo quiere darte vida nueva, porque su palabra lo dice, mi amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, mi amado, otra referencia, Mateo 4:24, dice la Biblia, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó el Señor. Cristo tiene ese poder. Escucha esto. Cristo tiene el poder, mis amados hermanos. Aleluya, pero depende de nosotros si ceder al Señor o también o abrirle la puerta a los espíritus inmundos. Depende de nosotros. Nosotros tenemos que decidir, mis amados hermanos. Entonces la decisión que tenemos que tomar es permanecer fiel al Señor hasta los últimos, mis amados hermanos. En no darle entrada al enemigo en nuestra vida, mis amados hermanos. Porque cuando Él vuelve, no va a volver solito. Va a venir con otros 7 peores que Él, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Hoy Cristo, mis amados hermanos, está llamando a las personas al arrepentimiento a través de su palabra, mis amados hermanos, para que el hombre pueda ser salvo, mis amados hermanos, para que el hombre pueda tener vida eterna. Santo es el Señor. Hoy Cristo sigue invitando, mis amados hermanos. Hoy Cristo sigue llamando a la gente a un arrepentimiento sincero con Él, mis amados hermanos, que lo busquen en espíritu, en verdad. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando la persona tiene espíritu inmundo, está esclava de vicio, de perversidad, mi amados, está esclava la persona. Mis amados hermanos, están esclavas también, mis amados hermanos, que no quieren escuchar la palabra. Hay personas que se oponen al evangelio, pero no son ellos. Es el espíritu inmundo que lo hace que se oponga a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, aleluya. Cuando la Biblia habla, cuando leemos una referencia, mis amados hermanos, Hechos capítulo 13, habla la palabra de Dios de un tal hombre Elimás, mis amados hermanos, que dice la palabra cuando miró que su amigo se convirtió al evangelio, se opuso al apóstol Pablo, dice la Biblia, mis amados hermanos, porque no quería escuchar palabra de Dios, no quería que aquel hombre fuera salvo, dice la Biblia, mis amados hermanos, se oponía al evangelio, se oponía a la verdad, mis amados hermanos, mas Pablo, dice la palabra, mis amados hermanos, lo reprendió, que les dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuánto vas a dejar de hacer esto? Aleluya. ¿Hasta cuándo? Lo reprendió, dice la palabra que le dijo, mi amados hermanos, arrepiéntete, y que no se quiso arrepentir el hombre, dice que te vas a quedar ciego, y quedó ciego al instante ese hombre, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Estaba endemoniado, se oponía a la verdad. Podemos entender también, mis amados hermanos, si mucha gente dice, mis amados hermanos, que hay gente que pueden adivinar, hay gente que puede curar. Toda esa gente está poseída, tiene espíritu inmundo, tienen demonio. La Biblia dice también, mis amados hermanos, del apóstol Pablo y Sila cuando iban en camino, dice la palabra de Dios en Hechos 16:16, cuando lo leemos más adelante, todo el capítulo, que una muchacha que tenía espíritu de adivinación, escucha eso, espíritu de adivinación que le daba tal ganancia a sus amos a través de adivinar, mis amados hermanos. Dice que seguía el apóstol Pablo, mis amados hermanos, le dice la palabra de Dios, que él alzaba la voz, le decía, estos hombres son de Dios, estos hombres son de Dios. Y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo como que no le agradó eso, mis amados hermanos, más desagradando a Pablo, se volvió y le dijo, espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió aquella misma hora. Dice la palabra de Dios. En aquella misma hora, mis amados hermanos, salió. ¿Puedes entender esta palabra? ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Mucha gente piensa que el demonio, el diablo, lo está sanando, lo está liberando, lo está limpiando. No, mis amados hermanos, el único que tiene ese poder se llama Jesús de Nazaret. El enemigo engaña a la gente, mis amados hermanos. El enemigo engaña a la gente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es el padre, la mentira. Solo Dios hace libre al hombre, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto dicen amén?
Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Así usted puede ver esta palabra, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya, no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. Aleluya. No podemos ser, mis amados hermanos, tibios, o un día aquí, un día afuera. No, tenemos que decidir, dice el Señor, porque Dios quiere salvarnos, mis amados hermanos. Dios quiere a cada uno de nosotros completito. Mis amados hermanos, completito te quiere el Señor. Dios no quiere salvarte nada más el brazo o los pies, no. Dios te quiere salvar completito. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús, quien vive, y a su nombre, glorias al Señor Jesús y a su iglesia, en victoria en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esta es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esta es la palabra del Señor, mis amados hermanos, que hemos compartido hoy. Gloria a Cristo. Hoy Cristo quiere libertar a aquel que está cautivo. Hoy Cristo quiere hacerlo libre, porque con ese propósito vino. Él vino, dice la palabra de Dios, a dar libertad, mis amados hermanos, aleluya. Él mismo lo dijo, mis amados hermanos, en Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Solo Cristo tiene el poder. Solo Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra, mis amados hermanos. Glorias al Señor. Y mientras ustedes también terminando la oración, nos preparamos para tomar la Santa Cena para la gloria de Dios. Santo es el Señor. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias, oh Dios, porque prediqué lo que tú has puesto en mis labios. Gracias te doy, Señor, porque solamente prediqué tu palabra. Te pido, Dios mío, que esta palabra quede en vuestra vida, quede en vuestros corazones, quede en vuestra mente, Señor. Que seas tú obrando con poder, Dios mío, en cada corazón. Ayúdanos, Dios mío, a serte fiel. Ayúdanos, Dios mío, a seguirte con todo vuestro corazón, Señor. Que seas tú moldeando cada vida, que seas tú transformándolo, Señor. Que seas tú redarguyendo todavía, Espíritu Santo, cada alma, cada corazón, con el propósito, Señor, que algún día esté en tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Santo es tu nombre. Gloria a Cristo. Necesitamos a Jesús para tener vida eterna. Necesitamos al Señor en nuestra vida. ¿Cuántos necesitan a Cristo en su vida? Si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, hoy es tu día. Si te sientes atraído de cosas que a Dios no le agrada, si aún te sientes atado en el pecado, hoy Cristo quiere hacerte libre. Hoy Cristo quiere libertarte completamente. Hoy Cristo quiere darte vida nueva. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Que ya todos ya recibieron al Señor. Hoy Cristo te quiere todito, completito. Todo te quiere el Señor. Hoy Cristo te llama para que te rinda completamente ante Él y no le dé entrada al enemigo en tu vida. Fortalécete en Cristo Jesús. Cúbrete de su poder. Gloria a Cristo. Si no hay nadie, gloria al Señor. Nos preparamos para tomar la Santa Cena, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Así que todos los hermanos que van a participar, les voy a leer primeramente una palabra con la ayuda del Señor mientras el hermano vaya moviendo la cámara. Amén. Gloria a Cristo.
en Primera de Corintios capítulo 11 con la ayuda de Dios. Quiero leerle una porción de la palabra para que ustedes vean qué se trata la cena del Señor, qué significa, por qué hacemos esto. Y la Biblia también habla, mis amados hermanos, habla una advertencia contra el abuso de la Santa Cena, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Cuando leemos la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, santo es el Señor. En versículo 23, aquí habla la palabra de Dios, mis amados hermanos. Primera de Corintios 11, 23, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Y aquí mismo también habla una advertencia, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernimiento, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperéis unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice la palabra de Dios. Que no hay que tomarlo indignamente, sino hay que hacerlo bien para la gloria del Señor. Amén. Amados hermanos, y también examinándonos cada uno de nosotros cómo nos encontramos con Dios. Aleluya. Cómo, si estamos a cuenta con Dios o no, mis amados hermanos. Esto es para personas que ya han sido bautizadas primeramente, mis amados hermanos, bautizadas, quien ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Amén. Todo esto lo hacemos en memoria del Señor. Tenemos que